A ver, ¿qué es capital autorizado? ¿Qué es capital autorizado? Algo que se puede manejar al instante. ¿Perdón? ¿Qué hacer? Algo que se puede manejar al instante. Ya, alguien más, a ver, que se acuerde. Es el derecho mercantil de la contabilidad. El capital autorizado. Estamos hablando en sociedades anónimas. Es el capital máximo al que puede llegar una entidad. Al capital que tope, digamos, que puede llegar producto de su constitución y su registro, ¿no? El registro de sociedades comerciales. Sí, sociedades comerciales. Entonces, el capital autorizado puede ser, digamos, 100 millones, pero para empezar las actividades probablemente podamos emitir acciones, por decir, por 20 millones. Y de aquí a 5 años otros 20 millones, de aquí a otros años otros 20 millones, y llegar al final a tener el capital máximo que estamos autorizados. Sí, es el capital autorizado. ¿Qué es el capital suscrito? Alguien que pueda participar. Es el valor de las acciones suscritas. Ya, acciones suscritas, ¿qué sería? Las acciones pagadas. Suscritas, dice. Suscritas. Ese término suscrito ya les tiene que llevar a ubicarse con las acciones. Sería lo que sea comprometido a ser adquirido. Eso es suscrito. Capital suscrito es capital comprometido a ser pagado, digamos, comprometido. Acciones suscritas, acciones comprometidas a ser adquiridas. Pero ese término de suscripción pasa por un compromiso, un contrato, ¿no? Ese compromiso está avalado por un contrato. Entonces, cuando decimos capital suscrito, quiere decir que alguien se ha comprometido a adquirir, aportar capital o adquirir acciones, ¿no? Y capital pagado sería la parte de capital que se ha suscrito y se ha pagado. O sea, lo que uno se ha comprometido, ha pagado. Ese sería el capital pagado. Y una vez que se paga el valor de las acciones, recién se emiten los títulos valores, ¿no? Y ese título valor refleja la inversión que tiene una persona en una sociedad anónima, la alícuota parte del capital, ¿sí? Entonces, esos términos los tenemos que tener como familiarizados ya, porque eso ayuda a hacer el balance de apertura. Ahora, hemos hablado también que hay tres formas de presentar el capital, especialmente en las sociedades anónimas. Las tres son correctas, cualquiera la podemos utilizar. Eso definirá el contador y su política de mostrar información. ¿Sí? La primera forma hemos dicho que es mostrando como cuenta el capital autorizado, como cuenta. Y cuando se muestra como cuenta el capital autorizado,
el capital pagado que tenemos que mostrar en el balance sale por deducción, ¿no? Capital social, que normalmente se utiliza para mostrar el capital pagado, sale por deducción. Y en las otras dos formas, el capital pagado se muestra en la cuenta capital social, ¿sí? Ya no se muestra contablemente el capital autorizado, pero sí se puede mostrar en forma de reporte, ¿no? Un reporte o memorando también se llama. Ese reporte irá debajo de capital social y es una breve explicación de cuánto es el capital autorizado, en cuántas acciones se divide, cada acción cuánto vale y cuántas están pagadas y en circulación. Un reporte. Ya, eso es lo que hemos hecho repasando teóricamente. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, pero ya no vamos a hacer asientos, ¿sabes? Nos vamos a tratar de complicar un poquito más. Tal vez para algunos complicar, tal vez para otros también va a ser un poco de descifrar y otros va a ser, a ver, dejar volar su imaginación. Pero vamos a hacer el balance sin asientos. Directamente el balance de apertura. Pero ojo, para hacer directamente ya se entiende que tenemos la práctica con los dos ejercicios anteriores. Tenían que haber concluido el ejercicio 2, ¿sí? Tenían que haber hecho por las otras dos formas. Hicimos la primera en clases y las otras dos tenían que concluir ustedes. No sé quiénes habrán concluido. Ya les he recomendado, esa es responsabilidad de quien se quiere formar bien en contabilidad y espero que lo hayan hecho. Y seguro los que han hecho van a participar de este ejercicio que vamos a hacer hoy día. A ver, les he pasado este ejercicio, sí se ve en pantalla. No sé, les he pasado al ultimito, espero que algunos hayan alcanzado a imprimir o lo puedan ver. De todas formas, en la pantalla yo también les voy a mostrar para que no tengamos inconveniente. Vamos a hacer este ejercicio 3. Se constituye Cervecería Occidental Sociedad Anónima con un capital autorizado de 50 millones. Primera información, capital autorizado 50 millones. Dividido en 1000 acciones con un valor nominal, cada una de las cuales, valor nominal de 5.000 cada una, de las cuales 200 son preferentes al 5% y 800 son comunes. El detalle de suscripciones, pagos y emisión de acciones es el siguiente. Acá, Arce, acciones suscritas, ¿sí? De preferentes nadie ha suscrito nada. Comunes han suscrito Arce 35 acciones, Baez 40, Claure 35, Dávila 30 y varios han comprado, no han suscrito, se han comprado directamente 90 acciones. Acá están las acciones emitidas. Acciones emitidas significa que ya está en circulación, lo que ha sido pagado. ¿Sí? Arce ha adquirido 60 acciones, Baez 40, Claure 60, Dávila 40. Si sumamos esas acciones, son las 200 acciones preferentes. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que las 200 acciones preferentes han sido adquiridas, no han sido suscritas, directamente ha sido adquirido. De las acciones suscritas comunes, ¿ya? En el caso de Arce, se han emitido 35 acciones, vale decir que de 5 todavía no estaría zanjado su cuenta. En Baez ha
suscrito 40 y adquirido 40, habría pagado el total de su compromiso. Claure ha suscrito 35 y se le ha emitido 30, todavía debe haber temas pendientes de pago. Dávila ha suscrito 30 y se le ha emitido 30. Y varios que directamente han adquirido 90 acciones. ¿Sí? Las transacciones que hemos planteado, pero de otra forma. Bien. Y acá está la forma de pago. ¿Cómo han pagado? Mediante depósito, transferencia de un inmueble, depósito, transferencia de maquinaria, depósito. ¿Sí? Y eso lo vamos a mostrar en el balance. Tenemos información adicional. Aquí hay asterisco, un asterisco, un asterisco. ¿Qué significa eso? Primer asterisco. No cancelan la totalidad de su suscripción. Bueno, se notaba siempre, ¿no? Han comprometido un número y se les ha emitido otro número. Los accionistas aceptan y los montos cancelados a cuenta se consolidan en favor de la compañía. Claro, como no han cancelado, no van a cancelar la suscripción, los accionistas aceptan y los montos cancelados a cuenta se consolidan en favor de la compañía. Asterisco 2. Se emiten acciones con una prima de 2.000 por acción. Lo que hemos hablado en la clase anterior. ¿Sí? Los gastos de organización ascienden a 100.000 según facturas. Bueno, acá no nos dicen si están sujetos o no están sujetos. Entendemos que están sujetos a crédito fiscal todo. Sería 100.000 según facturas. Se pide preparar balance de apertura. ¿Quién empieza a preparar el balance? ¿Hay alguien? ¿Quién ha hecho el ejercicio de la clase anterior? A ver. ¿Alguien ha hecho? ¿Se oye o estoy solito aquí hablando como loquito? Sí, licenciado, yo he hecho, pero solo la segunda forma. A ver. Yo A ver. igual hice. Ya, un segundito, vamos a trabajar con ustedes. Yo igual hice, También. Yo igual hice. ¿Y por qué son tan tímidos si no dicen de También. principio de hecho? ¿Mm? Esto es, ¿no? Lo que hemos hecho en la clase anterior. Sí. Sí. De la primera forma, ¿quién ha? A ver, ¿quién ha hecho de la primera forma? El balance de apertura yo hice, licenciado. A ver, Yo también hice. balance inicial. A ver, ¿cómo sería? Bancos, moneda nacional. ¿Cuánto? 17 Moneda millones nacional. 192.900. No, 17. 7 millones, licenciado. 17 millones. 17 millones 192.900. Un segundito, por favor. Voy a silenciar y luego van a activar porque hay algún micrófono que está. Ahora sí, por favor, a ver quién está dictando.
Bancos, moneda nacional, 17.192.900. Ya. Luego, Banco moneda extranjera, 348.000. 200. 348.000. 300. Ya. Crédito fiscal, Ya. 10.920. ¿Perdón? 10.920. Activo no corriente. Terreno, 708.600. Edificios, 2.100.000. Ya. Maquinaria y equipo, 1.880.500. Ya. Vehículos, 450.000. Gastos de organización y constitución, 109.080. Eso es todo, licenciado. La suma de activo nos da 22.800.000. Ya. Vamos al pasivo. Pasivo. Documentos por pagar. Corriente. Correcto. Documentos por pagar. Pagar. 200.000. Ya. Patrimonio neto. Ya. Capital autorizado, 50 millones. Menos las acciones a emitir, Ya. 27.800.000. Ya. Prima de emisión de acciones, Ya. 400.000. Ya. La suma de pasivo y patrimonio neto es 22.800.000. Ya. Está bien, solo que acá, al decir capital autorizado menos acción a emitir, estaríamos, por diferencia, ¿qué nos estaría dando? Sí, el total que está 22.200.000. Capital social. Capital social. Social.
Eso faltaría. Ah, Vamos a colocar eso acá. Entonces acá pondríamos capital social. Es el capital pagado en realidad, ¿no? El capital pagado. ¿Cuánto es? 22 millones. 22.200.000. Ese sería el capital pagado. Y sería como una operación parcial. Sí, si hacemos la sumatoria de los tres montos, nos va a dar los 22.800.000. Y acá también hacemos la sumatoria. Nos va a dar los 22.800.000. Ese era el ejercicio que tenían que hacer. No es muy difícil. Solo es práctica, había dicho. Y practicando uno va familiarizándose con las cuentas, ¿no? Esta cuenta capital social, por ejemplo, no tenemos como cuenta. No hay cuenta. Capital social no hemos utilizado. Pero sí lo estamos obteniendo por deducción de estas dos cuentas, ¿no?, que tenemos contabilizado. Y nos está reflejando el capital pagado. Bien. Ese sería el balance por la primera forma. Ahora, ¿quién ha hecho por la segunda forma? ¿Quién ha hecho por la segunda forma? ¿Mm? Yo le hice A ver, ¿cómo? ¿En qué varía en la segunda forma? en el patrimonio, Ya. que solo se pone capital social, 22.200, o sea, 22.200.000, y tenemos que poner capital autorizado 50 millones dividido en 500 acciones. Tenemos que poner el reporte. Eso es el reporte. A ver, dígame, capital. Capital autorizado 50 millones dividido en 500 acciones preferentes a un 5% y 160. Un ratito. No soy filógrafo. Capital 50 millones. Dividido en 500 acciones preferentes. Y aquí podríamos separar. Ya, para... Voy a hacer espacio por un cachito. Dividido en... podríamos poner, 500 acciones a ver, ya, 500 acciones preferentes preferentes y 160 con un 5%. preferentes al 5%, ya. Y 160 acciones ordinarias ¿No? 160 nomás. ¿Cuánto vale cada acción? 20.000. Ya. ¿Qué nos interesa en el reporte? Ya estamos poniendo el capital autorizado.
Ya estamos poniendo cuántas acciones hay a disposición. Y luego que tenemos que poner en el reporte, al final casi del reporte. ¿Cuántas están pagadas y en circulación de las acciones preferentes? 1100. No, son 500 nomás. Las 500 están pagadas. ¿Sí? 500 acciones emitidas. Acá está. Acciones a emitir, 500 teníamos. Los que han suscrito, los que han pagado, etcétera, han pagado la totalidad de las acciones preferentes. Y tendríamos que colocar acá eso. Como todo está pagado, podríamos poner acá todas pagadas y en circulación. Eso nos interesa para reflejar el capital pagado. Si nosotros multiplicamos 500 por 20,000, nos va a salir el total de las acciones autorizadas, que sería 10 millones. 10 millones. ¿Sí? Ahora, vamos con las acciones ordinarias. ¿Cuántas acciones ordinarias teníamos? Acá está, al principio hemos puesto 2,000 acciones ordinarias. ¿Sí? Entonces, aquí seguimos. El texto sería dividido en 500 acciones preferentes al 5%, cada uno con valor nominal de 20,000, todas pagadas y en circulación. Y aquí pondremos 2,000 acciones ordinarias. 2,000 acciones ordinarias. Cada una nominal de bolivianos 20,000. Pagadas en circulación. ¿Cuántas? ¿Cuánto se ha pagado? Vamos a anotarlas. Aquí primero hemos emitido 160, después 250 acciones y después 200 acciones. ¿Sí? Entonces tendríamos 160 primero, luego 250 y luego 200 acciones. En total hemos emitido 610 acciones. Miren, yo estoy yendo a los asientos para guiar, para eso hemos hecho los asientos, para guiarnos. 160, 200 y 200 acciones ordinarias. Y las acciones preferentes, acá están las 500, todo lo que se ha emitido. Entonces acá ponemos pagadas y en circulación, 610 acciones. ¿Cuánto es 610 acciones? Por 20,000. Son 12,200,000. 12,200,000. 200,000. ¿Sí? Ahora esto voy a para un poquito diferenciar eso quedando acá. Capital social. Bien. Acá. ¿Sí? Este es reporte nomás. No nos
No es cuenta, no es nada. Report. Y esto sí es cuenta. Esto vendría acá. Y esto vendría acá. Y sumamos. Esto vamos a volver a sumar. Son los 22.800.000. ¿Sí? Así sería. Y esto tendríamos que bajar acá para igualar. Y con eso igualaría nuestro balance. Y aquí colocar una rayita, ¿no? Para que anular ese espacio. Esa sería la forma de presentar por la segunda forma. ¿En qué cambia? En el patrimonio. En el capital nomás. No, en este caso, capital social tenemos en cuenta. No estamos sacando por deducción. Estamos sacando de la cuenta. Lo que estamos colocando como reporte es este informe. Lo podemos tal vez hacer otro formita para diferenciar, 20.000. ¿no? Para diferenciar de las cosas. Ay, por después. Sí, así, el reporte tiene que notarse, no es cuenta, solamente es una información adicional, pero nos refleja el capital pagado. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo notar en el reporte? Esto también es... sí, estamos haciendo notar que hay un capital autorizado de 50 millones. Dividido en 500 acciones preferentes al 5%, cada uno con valor nominal de 20.000, todas pagadas y en circulación, o sea, las 500 están pagadas. 500 por 20.000 nos da 10 millones. Luego, el total de acciones ordinarias son 2.000 acciones ordinarias, cada uno con valor nominal de 20.000. Pagadas y en circulación, 610 acciones. 610 por 20.000 nos da 12.200.000. Sumados los dos montos son lo que tenemos en el capital social. ¿Sí? La tercera forma más o menos va por ahí. No tiene mucho problema. Igual tenemos que hacer el reporte. Ahora sí. Felicitaciones a los que han hecho su balance. Eso les va a ayudar a practicar, les va a ayudar a fortalecer sus conocimientos, y no para aprobar la materia, sino para formarse mejor como contadores, especialmente porque venciendo esta materia, no se olviden, ya están habilitados para obtener su título de técnico superior en contabilidad. Se entiende que pueden hacer contabilidad. Entonces, ya como les digo, esto de cumplir con las obligaciones de formarse es exclusivamente su responsabilidad. Yo voy a hacer todo lo posible por transmitir, orientar, pero la decisión de practicar es de cada uno de ustedes. Ahora sí. Terminaríamos este ejercicio. En la tercera forma, practiquen, pero no va a variar sustancialmente, ¿no? Esta va a ser casi igual. Vamos al otro ejercicio, al que estuvimos haciendo. A ver, hasta donde se pueda.
Ahora sí. Acá vendría balance de apertura. ¿Qué forma quieren hacer? La primera. La primera dice. La primera, licenciado. La primera de... Ya, entonces vamos a colocar acá activo, corriente. Ya. Empezaremos con el activo. ¿Qué cuentas tenemos que apropiar? Para colocar activo tenemos que usar la forma de pago, esta columna. ¿Sí? Y no perder de vista eso de los gastos de organización, que es 100.000, nada más. Bancos primero sería licenciado. Bancos. Banco Moneda Nacional. Bancos. Moneda. Banco, Banco Moneda Nacional sería. ¿cuántos? ¿Cuánto sería? $137.135.000. No, 13 180. millones 703.500. 13 millones. 13 millones. 713.500. 13.500. 13.713.500. Acá ya estamos restando los 100.000 de los gastos, o todavía. Todavía no. Todavía no. Todavía no, lic. Después los restamos ya cuando registremos. Luego, ¿qué cuenta cargamos? Activo no corriente sería licenciado. Muy bien, no corriente. Ya, Terrenos. 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 ya, terrenos. Terrenos. Ay, ¿cuánto sería terrenos? 1.000.000. 1.000.000. Luego, Y edificios. Edificios. ¿cuánto? 3 3 millones. millones. Luego maquinaria y equipo. No sé. Área. Y equipo. 3.500.000. 3.500.000. Y esto ya hemos acabado. Tan rápido, ¿no? Cuenta más. Gastos de organización y constitución. Constitución. Licencia. ¿Cuál sería? 83.000, licenciado. Y arriba falta crédito. Falta crédito fiscal, licenciado en activo corriente. Eso. En Así hay activo que corriente. dejar espacio siempre también, ¿no? Para Créditos. 13.000. 13.000. Crédito fiscal. y acá va a cambiar ese monto, Sí. Disminuye. ¿no? Va a cambiar ese monto. Sí, licenciado. Sí. ¿Cuánto va a ser acá?
100.000 habría que restar. Sí, 13.613.500. Ya. Y ahí sería total activo. 21.213.500 sería el total activo. Ya, ahí lo dejaremos de momento. Muy rápidos son. Pero está bien, hay que ser rápido. Los contadores tenemos que ser rápido al análisis, registro, rápido. Pero no por hacer rápido hay que ser mal. Tenemos que ser rápido, pero bien hecho. Pasivo. ¿Qué viene en pasivo? Patrimonio. Ya. Como vamos a hacer la primera forma, me están diciendo, entonces aquí voy a poner capital social. Eso lo voy a sacar por deducción. ¿Sí? Capital social, el capital pagado por deducción. ¿Qué necesito colocar acá? Capital autorizado. ¿Cuánto es el capital autorizado? 50 millones. 50 millones. 50 millones. 50 millones. Esto lo voy a hacer acá más. A ver. 50 millones. Menos acciones. Permitir. ¿Cuántas son las acciones a emitir? A ver, acá tienen el total de acciones. Son 200 acciones preferentes y 800 acciones comunes. ¿Cuánto es el total de acciones? 1000 acciones. 1000 acciones. Muy bien. De esas 1000 acciones, ¿cuánto se ha emitido? Acá está. 220, licenciado. Comunes. Y las ordinarias, 420. 420. 420. ¿Cuánto sería lo que falta por emitir? 580. Muy bien, 580. En bolivianos, ¿cuánto sería? 580. Cada acción vale 50.000. 50.000. 29 millones. 29 millones. Muy bien. Eso es lo que falta por emitir. Ahora vamos a sacar por diferencia. ¿Cuánto sería el capital social entonces? 21 millones. 21 millones. 21 millones. Correcto. Así, de fácil. ¿Para qué nos falta registrar acá? Dice La que prima. tenemos una La prima. prima es el Ya. En Acción. de acciones. ¿Cuánto? en 2000. 2000 dice, le dicen por cada acción. Cada acción. ¿Cuántas acciones son? 90. Entonces, ¿cuánto es la prima?
180.000. Muy bien, 180.000. 180.000. 180.000. ¿Qué más faltaría? Les pasaré el ejercicio para los que no están viendo. Superávit por acciones. Eso. Superávit. Acciones rescindidas. ¿Cuánto sería? ¿Cómo pueden sacar el superávit por acciones rescindidas? En realidad, eso tiene que ver con estas dos personas, Arce y Claudia. Ahí dicen, no cancelan la totalidad de su suscripción. Con esos dos tienen que ver. Podríamos hacer rápidamente de esta forma. El socio Arce ha pagado por 60 acciones preferentes y 30 acciones comunes. ¿Sí? 60 más 30 son 90 acciones en realidad. Por 50.000 que vale cada una, sería 4.500.000 que le correspondía pagar. 4.500.000. Hay 15.000 en exceso. Así te voy a colocar. Así te voy a colocar para un ratito ya. 15.000. Ese sería el pago a cuenta de lo que de las acciones que le falta cancelar. Repito, ¿cómo estoy haciendo? Preferentes 60. Comunes 30, 90 acciones tenía en total. Pero ha pagado 4.515.000. A estas 90 acciones le corresponde 4.500.000. 15.000 sería en exceso. En este caso dejé así. Y del socio y Claure, el mismo análisis. Se ha emitido 90 acciones, pero ha pagado 4.518.500. 90 acciones por 50.000 nos da 4.500.000. Habría un exceso acá de 18.500, que sería el pago a cuenta de las acciones que no ha cancelado todavía. En total, la sumatoria va a ser 33.500. Eso por acuerdo de los socios, como ya no van a pagar, entonces se consolida en favor de la empresa. Y ese superávit colocamos acá, que sería 33.500. ¿Sí? Ahora podemos sumar. Y nos da los 21.213.500. Nada del otro mundo, ¿no? Solamente que tenemos que hacer, interpretar la información, obvio, y hay que tener un poco de práctica. Por eso hemos hecho los otros ejercicios. Los que han hecho los ejercicios se deben estar ubicando casi a la perfección. Y ven, no hay necesidad de hacer asientos, siempre. Pero hay que saber entender la información, hay que saber qué es capital autorizado, qué es suscrito, cuánto es el valor nominal, qué exprimen acciones, qué es acciones rescindidas. Eso hay que saber, no queda otra. ¿Sí? Preguntas, dudas. Licenciado, ¿podría volver a explicar lo de superávit, por favor? Muy bien. Bien, ¿cómo hemos determinado el superávit? Arce ha suscrito 35 acciones comunes
Y de esas 35 le han emitido solamente 30 por la parte pagada, se entiende que le han emitido, ¿no? 30. De 5 todavía debía. Ya. Entonces, ¿cuánto ha pagado Arce? Ha pagado 4.515.000. ¿Y a cuánto equivale las acciones que se le ha emitido? Aquí están acciones emitidas, lo que está pagado. Son 90 acciones. 90 acciones por 50.000 que vale cada una, son 4.500.000. Y acá tiene el 4.515.000. Entonces 15.000 ya sería el pago a cuenta de las acciones que todavía no ha cancelado de estas 5. ¿Sí? Y eso se consolida en favor de la empresa. Ese es el acuerdo. En el caso de Claure, ha suscrito 35 acciones comunes, ha pagado 60 preferentes. Y de las comunes solo de 30 se le ha emitido, porque ha pagado hasta ese monto. Entonces, comparamos las acciones emitidas, que son 90 por 50.000, valen 4.500.000. Y él tiene 4.518.500 por el acuerdo que están quedando. Superávit por acciones rescindidas. Superávit por acciones rescindidas. Que es una ganancia extraordinaria, podríamos decir, porque no han cumplido con sus obligaciones y la empresa ha dispuesto que ese monto pagado a cuenta de su suscripción pase a superávit por acciones rescindidas, como un ingreso de patrimonio, pero. ¿Sí? Entonces, sumados esos dos montos, estamos obteniendo el superávit que la empresa se beneficia porque los socios no han cancelado la totalidad de sus compromisos. Así hemos obtenido. Este calculito es auxiliar por si acaso, ¿no? Cuidado que a veces cuando están chanchullando y no saben lo que es, lo copian nomás también. Ya. ¿Dudas? Dicen una pregunta. Dicen, ¿cómo sacó la prima en emisión de acciones? La prima en emisión de acciones. Pucha, que está mal escrito aquí. Bueno, eso de hacer en vivo es... Ya. Prima en emisión de acciones. Acá tenemos un asterisco, donde varios, dice doble asterisco, ¿no? Acá dice, se emiten acciones con una prima de 2.000 por cada acción, dice. ¿Qué es prima? Un valor adicional al valor nominal. Si el valor nominal era 50.000, vamos a emitir ahora a valor de 52.000 con una prima de 2.000, dice. Entonces, 52.000 por 90 acciones que se está emitiendo o están comprando, sería 4.680.000 lo que han pagado. 4.680.000. ¿Sí? Bueno, pero en el capital social, estas 90 acciones valen cada uno 50.000. Ponemos 90 acciones por 50.000. Son 4.500.000. ¿Sí? El valor nominal. Y 180.000 sería la prima, que sería 2.000 por 90 también, 180.000. De esas dos formas podemos analizar. Nosotros hemos multiplicado directamente 2.000 por 90 y hemos hallado los 180.000. Pero podríamos multiplicar 90 por 52.000, porque dice con prima de 2.000, y tenemos los 4.680.000 que ha pagado. Igual, si estamos los 4.500, nos sale los 180.000 por ambos lados. Así hemos obtenido la primera emisión de acciones. ¿Alguien más tiene dudas? Dicen, ¿me puedes explicar cómo hemos sacado acción a emitir? Acción a emitir. Muy bien. Por favor. Está bien. No, tienen que preguntar. Todo lo que duden, pregunten. Como estamos haciendo directamente. Bueno, primero hemos sacado el capital autorizado, ¿no ves? Que dice acá 50.000. Eso lo hemos puesto acá, 50.000. Ahora, acción a emitir, ¿cómo hemos hecho?
El total de acciones que tiene la empresa de estos 50 millones es, dice acá, dividido en... en 1000 acciones con valor nominal de 50.000 cada una, de las cuales 200 son preferentes y 800 son comunes. El total son 1000 acciones a emitir, para emitir que tiene la empresa por estos 50 millones. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto hemos emitido? Acá está la información de las acciones emitidas. Hemos emitido 200 preferentes y 220 ordinarias. Eso hemos emitido. Entonces, ¿cuánto falta por emitir? De 1000 acciones, que es el total, menos 420, que suman las preferentes y las ordinarias, ¿sí? 420, nos quedarían 580. 580 por 50.000, entonces las acciones a emitir son 29 millones. Así hemos sacado. ¿Sí? Comparando el total de acciones que hay, 1000, menos lo que ya se ha emitido, la diferencia es lo que falta por emitirse. Gracias, 29 Lice. millones. Licenciado, ¿me podría explicar sobre los gastos de organización y constitución? No entendí bien esa parte.